¿Traen su Biblia? Vamos a abrirla, por favor, en 1 de Pedro capítulo 3. Vamos a terminar de estudiar este capítulo en esta carta y estamos en esta última porción del capítulo que es una porción complicada, de las más complicadas, algunos dicen del Nuevo Testamento, ¿ok? Y creo que se complica por dos cosas. La primera es porque es un texto difícil de entender, de interpretar, ¿no? Realmente hay varias interpretaciones acerca de lo que está diciendo, ¿no? No es algo muy claro que la Biblia especifique, ¿ok? Entonces es difícil poder entender de qué está hablando acerca de lo que Jesús hizo cuando el tiempo que estuvo esos 3 días, ¿no? Muerto, ¿no? Y resucitó. Entonces muchos, pues sí, dan su interpretación, ¿no? Les vamos a ver. Pero es difícil por eso, complejo por eso, pero también es complicado porque nos promete el sufrimiento, ¿no? Entonces también se complica un poco por eso al tratar de estudiarlo. Pero Pedro termina este capítulo poniendo el ejemplo supremo, ¿no? Para nosotros los cristianos, que es Jesucristo, siempre, ¿no? Nuestro gran ejemplo, aún de este lado, en el sufrimiento, porque Jesús padeció y sufrió, ¿verdad? Y lo hizo como Dios quiso. Los padecimientos de Cristo nos dan el mejor ejemplo de la utilidad del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento, es útil, ¿verdad? Aunque obviamente no nos gusta, pero Dios obra a través del sufrimiento, ¿ok? Y recordando un poco el contexto, Pedro le escribe a este grupo de personas. Recuerda, no está escribiendo a una iglesia en particular, sino a una región de Asia Menor, donde había ya varios cristianos que estaban padeciendo por la causa de Cristo, por seguir a Cristo, ¿verdad? En ese tiempo hay una persecución muy grande, ¿no? Hacia los cristianos, una persecución terrible porque ya no era la persecución judía, sino el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, ¿no? Una persecución ya muy sanguinaria. Entonces, esos cristianos, muchos de ellos, pues encontrados en esa situación, no entendían por qué sufrían, por qué tenían que padecer esto, por qué sus familiares habían muerto por Cristo, por qué ellos tenían que morir, ¿no? Y Pedro le está enseñando esta parte como pues Cristo lo hizo por nosotros, ¿no? Pedro lo que busca es alentar a sus lectores en medio del sufrimiento, ¿no? Recordándoles que aún Cristo sufrió de manera injusta, porque esa es la voluntad de Dios, esa fue la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que vimos en el verso 17. Pero vamos a leerlo, vamos a leer el texto. Vamos a ver del verso 18 al final. El verso 18 lo estudiamos la semana pasada particularmente porque veamos cómo es un pasaje que nos deja muy claro la obra de Cristo, lo que hizo por nosotros, por eso nos detuvimos una enseñanza ahí. Pero hoy lo vamos a ver rápidamente en el contexto, pero quiero leerlo desde el verso 17, ¿no? Que ya lo estudiamos, pero del verso 17 es lo que nos da la entrada a este pasaje, aunque vamos a comenzar a estudiar el verso 18. Dice así el verso 17 en adelante: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Señor, damos gracias por permitirnos estar juntos esta tarde, abrir tu palabra y estudiarla y meditar en ella. Señor, sabemos que toda tu palabra, toda la escritura es inspirada por ti y es útil, Señor, y eso te pedimos esta tarde, que sea útil para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder entender las verdades que están escritas y que podamos llevarlas a nuestra vida y vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces el verso 17 dice eso, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿no? Porque veamos esto, ¿no? ¿Cómo voy a buscar a Dios? Voy a honrar a Dios, voy a servir a Dios haciendo el bien y me va a ir mal, ¿no?
Dice, puede pasar, ¿no? Puede pasar porque esa puede ser la voluntad de Dios. El ejemplo claro es Cristo, ¿no? Y nos va a mostrar a Cristo en ese sentido, ¿no? Es el mejor ejemplo de eso, de padecer por hacer el bien, ¿verdad? Sabiendo que esa es la voluntad de Dios. Entonces, nos dice el verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿no? Porque también Cristo, ese también nos involucra a nosotros en el pasaje, ¿no? Vamos a padecer porque también Él padeció, ¿no? Ahora bien, dice, padeció una sola vez por los pecados. La semana pasada que vimos el pasaje te decía que algunas versiones mencionan, no ponen la palabra padecer, sino morir, porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, ¿no? En un sentido es correcto, pero también en el contexto padecer es más correcto porque está hablando de los padecimientos. Pero dice una sola vez, hablando de la cruz, ¿ok? Porque tú puedes decir, ok, entonces solamente voy a padecer una sola vez como Jesús. No, porque Jesús no padeció una sola vez realmente, ¿no? Padeció muchas veces durante su vida en esta tierra, ¿ok? Pero está hablando del sacrificio que hizo, su obra, ¿ok? Y si Dios te lleva a padecer una sola vez de esta manera, muriendo por Cristo, bienaventurados sois, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿no? Y sí, ahí sí vas a padecer solo una sola vez, porque solo una sola vez vas a morir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, habla de eso, ¿no? Si solamente vas a padecer una sola vez por Cristo, ojalá y pueda ser en tu muerte, ¿no? Si así Dios lo quiere, ¿no? Porque tiene un propósito. Entonces, la muerte de Jesús en la cruz, como vimos la semana pasada, fue un evento único, definitivo, ¿ok? Es lo que nos enseña una sola vez y por qué fue por los pecados. Ya no hay, como vimos, ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios en ese sentido, apaciguar su ira. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos agregar a ese sacrificio. Nuestros padecimientos no tienen el objetivo de agregar algo más al sacrificio de Cristo. Ahí tenemos que dejarlo muy claro. ¿Qué estoy diciendo? Jesús en la cruz dijo, consumado es, pagado por completo. ¿Ok? Se pagó completamente. Había una deuda, ¿recuerdas? El pecado, la paga del pecado es muerte. Y Él murió por los pecados, pagando esa deuda completamente. No es que Jesús pagó el 99% y ahora el 1% tú y yo tenemos que pagar. No es así. Los padecimientos, entonces, ¿por qué son? No son para conseguir salvación, es ¿por qué? Porque nos hemos identificado con Cristo, así de sencillo. ¿Ok? Es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, los sacrificios no tienen el propósito de apaciguar la ira de Dios. No tienen el propósito de agregar algo más a la cruz, al sacrificio de Cristo. Porque nuestros padecimientos no pueden pagar por nuestros pecados. ¿Okay? Hubo un solo sacrificio perfecto, irrepetible, el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Okay? Entonces, como cristianos, en los tiempos de aflicción, de sufrimiento, es necesario recordar que tenemos un Señor que también sufrió. ¿Okay? Es lo que Pedro le está recordando. Recuerden, Cristo sufrió y padeció. ¿Okay? Entonces, déjame citar a una frase de Bengel, un comentarista. Él dice esto: ¿nos es mejor también sufrir una vez con Cristo que sufrir para siempre sin Cristo? ¿No es así? Claro, es mejor sufrir una vez con Cristo que sufrir para siempre sin Cristo. Entonces, esa es la unidad que tenemos con Cristo. Aún en ese sufrimiento vamos a padecer. Y todo el Nuevo Testamento nos habla de eso. Toda la doctrina del apóstol Pablo hablaba de los padecimientos. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, ¿verdad? Pedro lo está mencionando aquí. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, ya he vencido al mundo, ¿verdad? Jesús dijo: si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? ¿No? Dijo a sus discípulos. O sea, va a ser algo natural por seguir a Jesús, ¿ok? Entonces, si alguna vez hubo alguien que sufrió por no hacer lo malo, sino al contrario, hacer el bien, fue Jesús. ¿Estás de acuerdo? Y sobre todo lo hizo haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que quitarnos esa idea de pensar que si hacemos la voluntad de Dios nos va a ir muy bien y perfectamente bien y no vamos a sufrir nada. Ve a Jesús, haciendo la voluntad de Dios fue afligido. Déjame hablarte un poco de ese padecimiento, ¿ok? Sobre todo lo final, su muerte, cómo comenzó, cuando fue arrestado, rápidamente. Jesús fue arrestado, ¿recuerdas? Y Jesús, piensa en esto, Jesús tuvo 6 juicios ilegales. En la Biblia puedes ver esos. Ilegales. No fueron juicios correctamente hechos, no fueron juicios legales. Fue ilegal, fue injusto lo que hicieron con Jesús. Piensa en eso. ¿Estás pasando el día de por una situación igual? ¿Similar? En un juicio ilegal, algo que está mal, que dices que es injusticia. Bueno, si lo estás haciendo honrando a Cristo, ¿no? Recuerda cómo Jesús padeció de esta forma. Fue acusado falsamente.
¿verdad? Sobornaron testigos para hablar falsedad en contra de mentira. Fue golpeado, no solo en la cruz, antes de eso fue golpeado, si tú recuerdas, su espalda fue destrozada con un flagelo. Flagelo era una herramienta, era un arma prácticamente, era como un látigo que en la punta tenía piezas de metal, que a la hora en que daban el golpe se clavaban en la piel y al sacarlo arrancaban piel. Jesús padeció eso. Muchos de ellos, muchos hombres no soportaban ni siquiera eso. Jesús lo soportó. Y aún en esa condición, si tú recuerdas, fue obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. Y no solo eso, por último fue crucificado al lado de 2 ladrones. Jesús padeció, ¿te das cuenta? Y sufrió. Realmente tú y yo estamos muy lejos de experimentar algo así, ¿no es así? Pero Jesús lo hizo. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Por qué estás viviendo aflicción? No quiero minimizar tu dolor, probablemente sea un dolor muy fuerte, pero piensa en lo que Jesús hizo, eso puede darte consuelo, ánimo. Ahora bien, ¿por qué hizo esto Jesús? Dice el texto, el justo por los injustos, ¿recuerdas? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El perfecto ejemplo de sufrir por hacer el bien, lo vemos aquí, el justo por los injustos. No fue un injusto por todos los injustos, fue el justo, ¿te das cuenta? Aquel que no cometió pecado, que no tenía por qué pagar absolutamente nada, Él tomó el lugar de nosotros, ya lo vimos la semana pasada, y nos da su lugar, el justo por los injustos. Jesús padeció siendo completamente, infinitamente justo. Y siendo el justo murió a causa de los pecados ajenos, padeciendo a favor de los injustos. Eso sí sería injusticia, eso sí sufrir por hacer el bien, ¿verdad? Pero recordemos que esa fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? Ahí lo dice el texto. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que Dios quería. Recuerda la promesa, ahorita vamos a recordar de Génesis 3:15, cuando el hombre peca. Hay una promesa muy importante ahí, que se la dice a la serpiente, pero es una promesa que la recibió Adán y Eva, el protoevangelio. Dijo a la serpiente, tu simiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar. Pues la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, una herida mortal. Y es la cruz, hablamos de eso la semana pasada. Esa es la promesa que tenías. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Para llevarnos a Él, ¿te das cuenta? En ese momento, Génesis 3, se rompe la comunión entre el hombre y Dios, porque el hombre ha pecado, se convierte en un pecador. Dios es santo y el pecado no puede estar delante de Dios. Se rompe esa relación, esa comunión. Por eso Dios tiene que sacarlos del huerto de Edén, ¿recuerdas? Pero hizo esa promesa. Una promesa de que van a regresar a mi lado para llevarnos a Dios. Jesús vino a hacer eso. Él es la simiente de la mujer que fue herido en el calcañar. La cruz fue una herida, murió. Ahorita lo vamos a ver de qué forma. Pero resucitó, venciendo a la muerte, hiriendo la cabeza de la serpiente. ¿Te das cuenta de eso? Una herida mortal. Venció a la muerte Jesús en la cruz. Pero esto fue para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta de eso? El beneficio detrás del sufrimiento de Jesús fue que por medio de la fe en Jesucristo, tú y yo fuéramos llevados a Dios. ¿Te das cuenta? Y la semana pasada te decía, esto de llevarnos a Dios, les decía, no es que Jesús te da un boleto, ¿no? Y ya cuando llegues allá lo presentas, ¿no? Es mi entrada. No, Jesús te lleva. Es como si Jesús te tomara de la mano y te introduciera y te presentara, yo morí por Él en la cruz. Qué increíble es eso. Es lo que Jesús vino a hacer, para llevarnos a Dios. Pero piensa lo que es llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios también incluye la parte de la humillación en esta tierra. Los sufrimientos que tenemos que vivir, siguiendo la cruz. Ya lo dijo Pedro de otra forma, para que siga sus pisadas, ¿recuerdas? Pero recuerda que esas pisadas no terminaron en la cruz. ¿Dónde terminaron? Lo vamos a ver al final del texto, en su exaltación. ¿Ok? Entonces hay una promesa para nosotros. Si vas a caminar con Jesús, deseando ver a Dios y estar con Dios por toda la eternidad, no va a ser tan sencillo. Va a haber sufrimiento, vas a padecer, pero vas a llegar a la gloria. ¿Okay? Nos recuerda eso, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es la manera que ocurrió. Sí, Jesús murió en esa cruz, pero murió su naturaleza humana, muerto en la carne. En la cruz ocurrió lo peor que puede sucederle a un hombre, que es morir, ¿verdad?
Pero para nosotros en Cristo, eso no es lo peor. ¿No es así? Eso no es lo peor. Para nosotros lo peor es que muramos en Cristo. Nos vamos a morir. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es ganancia, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero piensa eso, para un hombre que no conoce el Evangelio, que no conoce al Señor, lo peor que le puede pasar en la vida es morir. Y me recordaba lo que vimos también hace poco en el pasaje. Jesús enseñando acerca de esto, a quién se debe temer, ¿recuerdas? Cuando hablamos de santificar a Dios en tu corazón, tomando de cuenta Isaías, que habla del temor de Dios, les decía exactamente eso, santificar a Dios, temer a Dios por sobre todas las cosas más que a los hombres, ¿no? Y Jesús dijo eso, les voy a decir a quién deben de temer. No teman al hombre que puede quitarles la vida y matar su cuerpo. Teman a Dios que puede hacer eso y matar su alma, llevarla al infierno. ¿Recuerdas? Esa es la que debemos de temer. Entonces tenemos que ver todo en esa perspectiva. Dejar de pensar como un hombre natural que no ha nacido de nuevo. Tenemos que pensar como un hombre espiritual que tiene una esperanza viva en lo eterno. Vamos a morir, familia, seguramente. Si el Señor no viene antes, yo espero que venga este año, ¿no? Este mes, esta semana, ¿no? Hoy, porque hoy se acaba la semana. No, hoy empieza la semana. Si no viene antes, vamos a morir. Todos vamos a pasar por eso, ¿verdad? Y de alguna manera hay temor en el sentido de cómo va a ser, cómo va a suceder, un accidente, una enfermedad, no sabemos, ¿no? Hay temor porque de repente no sabemos en qué momento va a ocurrir, nuestra familia con quién se va a quedar, etcétera, etcétera. Yo entiendo eso, pero temor por dónde vamos, no hay temor. ¿Estás de acuerdo? Estamos seguros a dónde vamos, ¿verdad? Y entonces, con una seguridad, podemos confiar en esto, por lo que Jesús hizo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿ok? Tanto para Jesús como para nosotros, a pesar de haber sido un terrible sufrimiento la cruz, su sacrificio, la cruz representa vida para nosotros. ¿No es así? Es vida eterna. Por eso dice, pero vivificado en espíritu. Jesús muere en la carne, en su naturaleza humana, pero su espíritu es vivificado. Pero nos recuerda que Jesús murió, pero ahí no terminó la cosa, ¿verdad? Porque Él fue vivificado en espíritu. Jesús murió en la carne, pero su espíritu cobró una nueva vida, digámoslo así. Su resurrección representa eso para nosotros. Romanos 6 habla acerca de eso, léelo en casa si gustas, ¿no? Una nueva vida en Cristo, una resurrección para una nueva vida en Cristo. Pero déjame citar aquí al comentarista William Barclay, erudito del griego bíblico. Cita algo para que quede un poco más claro acerca de vivificado en espíritu. Él lo dice así: el sentido es que Jesús vivió en un cuerpo humano y estuvo bajo todas las limitaciones de tiempo y espacio en los días de su carne, y murió con el cuerpo destrozado y sangrando en la cruz. Pero cuando resucitó, surgió con un cuerpo espiritual en el que estaba libre de las debilidades necesarias de la humanidad y liberado de las necesarias limitaciones de tiempo y espacio. Fue en esta condición espiritual de perfecta libertad como realizó la predicación. ¿Qué predicación? La que dice a continuación. Entonces Jesús, vivificado de esa forma, es que hace esto. Fíjate el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ese es ese pasaje, eso es lo complicado del pasaje, ¿no? Esos versículos, es decir, ¿de qué está hablando? O sea, cuando pensamos en la muerte de Jesús, como que no, y eso mismo ocurrió yo creo con los apóstoles, ¿no? Los discípulos en ese momento, ¿no? Las mujeres que fueron a visitar la tumba, ellos no sabían qué estaba pasando, que Jesús ya murió, ¿no? ¿Recuerdas? Iban a ver su cuerpo y de repente ya no está, resucitó. Pero ¿qué pasó durante esos 3 días con Jesús? ¿Dónde andaba Jesús? ¿Estaba ahí encerrado? No, aquí no se explica. O sea, Pedro, por medio del Espíritu Santo, una revelación del Espíritu Santo, enseña esto, y al parecer era algo que la iglesia primitiva entendía y conocía bien. Ese es el problema, ¿no? Como ya se entendía, da por hecho algunas cosas que no son claras para nosotros. Por eso el pasaje se complica. Pero ve lo que dice. Dice, en el cual, en el espíritu vivificado, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que Pedro está diciendo es que Jesús murió físicamente, pero su espíritu estaba muy vivo. Es lo que está diciendo, ¿ok? Tan vivo
que fue y predicó a esos espíritus encarcelados. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esos espíritus encarcelados? Estos versículos, te decía, conforman uno de los textos más complicados, complejos, difíciles de poder interpretar en el Nuevo Testamento. Ha sido usado, lo malo es que ha sido usado de una forma errónea para levantar doctrinas totalmente no bíblicas, como la idea de un purgatorio, ¿no? Un lugar donde puedes ir, ¿no? Y hay chance de que puedas todavía una segunda oportunidad para poder ir al cielo, ¿no? Es erróneo, eso no es bíblico, ¿ok? Y la otra es la salvación universal, que al final pues Dios le predicó a todos y al final todos se iban a convertir. No, claramente la ley nos enseña que hay un solo tiempo para poder decidir dónde vas a pasar el resto de la eternidad, y eso es en esta vida. Después de la muerte ya no hay oportunidad, ¿ok? La Biblia enseña eso, no tenemos que indagar más acerca de eso, ¿ok? Pero vamos a tratar de encontrar la mejor explicación, ¿ok? No vamos a explicar todo porque nos falta mucha información para entender lo que está diciendo, ¿ok? En toda la Biblia no habla acerca de eso. Pero bueno, existen por lo menos 3 interpretaciones de este pasaje, ¿ok? Voy a decirte. La primera es que Pedro está describiendo, como dice el texto, lo que sucedió en los días de Noé. También es un problema ese porque nos lleva hasta Noé, ¿no? Entonces es un problema que sucedió en los días de Noé. Esa interpretación dice que fue realmente el Espíritu de Cristo, ese Espíritu vivificado, quien fue y predicó por medio de Noé a esa generación incrédula antes del diluvio. Es como si en ese tiempo, ¿no? Digo, sabemos que lo que te decía de Barclay, Dios no está sujeto al tiempo y espacio, ¿ok? Entonces, siendo edificado, fue así como al pasado en Noé, y todo ese tiempo durante ese tiempo predicando, ¿no? Como pregonador de justicia, Noé lo hizo, ¿no? Lo vamos a ver en la segunda carta. Y entonces, es lo que dice, ¿no? Una de las interpretaciones. Ellos no eran espíritus fuera del cuerpo en aquel entonces, eran hombres y mujeres vivos que rechazaron la advertencia de Noé y quedaron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son los espíritus encarcelados por su desobediencia al evangelio, ¿no? Esa es una de las interpretaciones, ¿no? Sinceramente, a mí no me cuadra mucho, ¿ok? La segunda sostiene que espíritus, la palabra espíritu se refiere a espíritus humanos, ¿ok? Así Cristo predicaría a seres humanos que murieron en los días de Noé y que estaban en el reino de la muerte, que es conocido como el lugar de la muerte, como el Hades, ¿ok? Esto porque hay un salmo que es mesiánico, que precisamente lo toma en Hechos 2 el apóstol Pedro, predicando y hablando de que hablando de la resurrección, como diciendo que él no iba a prevalecer en el Hades, ¿ok? Él no iba a permanecer ahí, iba a salir del Hades, ¿no? De ese lugar de los muertos, ¿no? Entonces muchos opinan que es esto. Algunos insisten que Jesús predicó el evangelio ahí a los muertos, hombres, mujeres que han muerto, ofreciéndoles salvación a esas personas. Esto es un grave error porque la Escritura nunca concede, lo que te decía, una segunda oportunidad a los pecadores después de la muerte. Entonces también eso es algo muy confuso y erróneo, o sea, choca mucho con lo que la Biblia enseña. Pero salen de esas doctrinas que no son realmente bíblicas, ¿ok? Como si realmente al final todos pueden ser salvos, ¿no? Entonces la Iglesia Católica toma de este pasaje el hecho de un purgatorio donde van ahí, pero vamos a orar por ellos, porque te hay una oportunidad para que puedan salir de ahí. No es así. No es así. La oportunidad ya la tuvieron, fue en esta vida, fue creyendo en Jesús, ¿ok? No es la única oportunidad, Dios ha dado muchas oportunidades, ¿ok? Pero esa fue la definitiva. La tercera, que creo que es la más lógica, ¿no? En la interpretación del pasaje, describe a Jesús yendo al lugar donde están encarcelados esos espíritus. ¿Y quiénes son esos espíritus? Ángeles caídos, ¿ok? Son demonios, ángeles que dejaron su lugar, su morada celestial, ¿no? Y él fue con estos ángeles publicando su victoria final sobre el mal con su muerte en la cruz. Fue lo que hizo. Los comentaristas que se inclinan por esta interpretación sugieren que Pedro se refiere a los días de Noé porque estos espíritus fueron los hijos de Dios. ¿Recuerdas? Vamos para allá, acompáñame a Génesis 6, por favor. Eso nos narra esto, Génesis capítulo 6. Porque ocurrió algo muy significativo, ¿ok? Ya la maldad del hombre en Génesis 6 se había crecido mucho. Se había corrompido la tierra enormemente, ¿no? Vemos desde Génesis 4,
¿no? El primer pecado que se presenta después de la caída son los hijos de Adán y Eva. ¿Recuerdas? Caín asesinando a su hermano Abel. Y de ahí se empieza a multiplicar, ¿no? El hombre y la maldad se multiplica grandemente. Pero en Génesis 6 Dios tiene que tomar una decisión muy fuerte. ¿Recuerdas cuál es? El diluvio. ¿Okay? Estamos hablando del tiempo de Noé. ¿Okay? El diluvio. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde o sea, ya no había alternativa. Vamos a leerlo. Aconteció que cuando comenzaron, verso 1, comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿te das cuenta? Dice la palabra que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, ¿verdad? Entonces, todos los hombres ya venían con ese gen de pecado, ¿te das cuenta? Todos, porque con todos pecaron, ¿ok? Entonces, se empieza a multiplicar el hombre, ¿qué se multiplica también? Pues el pecado, la maldad, ¿no? Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Recordando un poco lo de Pedro, estos espíritus fueron los hijos de Dios que realmente son ángeles, ¿no? Los hijos de Dios que se refiere aquí no son los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a los hijos de Dios, en otros contextos, está hablando de ángeles, ¿ok? Entonces, los hijos de Dios, y más en el contexto de lo que vemos, se entendería así, son los ángeles, ángeles que dejaron su morada, ¿ok? Que se relacionaron realmente sexualmente con las hijas de los hombres, que son las mujeres, ¿no? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y eso fue un crimen en contra de Dios y en contra del plan de salvación de Dios, ¿ok? ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que te estaba hace rato de Génesis 3? La simiente, ¿recuerdas que veíamos eso? La promesa era esta, ¿no? La simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer va a herir a la simiente, bueno, va a herir a la serpiente en la cabeza. Está hablando de la simiente, ¿ok? Su simiente, ¿no? ¿Y por qué la mujer? Bueno, aquí nos explica un poco más eso. ¿Por qué Jesús nació de una virgen? ¿Por qué no nació de un hombre y una mujer? Porque iba a ser la simiente solamente de la mujer, porque no iba a traer el gen humano a través del hombre. ¿Me explico? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Que al mezclarse los ángeles, ¿no?, con las mujeres, ese gen estaba cambiando, iba a cambiar, son seres diferentes, ¿verdad? Se iba a mezclar ese linaje y se iba a romper el linaje de salvación, el linaje de la mujer, ¿ok? Satanás todo el tiempo, y lo puedes ver del Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, ha buscado y buscó siempre destruir la simiente. Siempre. Tú lees la historia bíblica, como vayas avanzando, y vas a dar cuenta que el enfoque está en la simiente, cómo va desarrollando esa simiente. Abraham, ¿no? Luego viene Jacob con sus hijos, luego David, ¿no? Y ahí va la simiente. Y todo el tiempo Satanás está tratando, porque él sabe que la promesa es esa. Tú prometiste destruirme con esa simiente, yo voy a terminar con la simiente. Y el primer intento fue esto en Génesis 6. Tratando de mezclar la simiente, corromperla para que entonces ya no fuera natural y no sirviera de nada, porque entonces quien iba a morir, o sea, iba a ser una mezcla de, Jesús no vino como humano y ángel, ¿verdad? Siendo Dios. Hebreos 1 habla de eso, él vino como ser humano, ¿verdad? Todavía más inferior a los ángeles, se humilló de esa manera. Entonces, lo que está pasando es que está mezclando esa genética, lo que está pasando, y eso posiblemente era un ataque contra el plan de Dios. Fíjate lo que dice. Y dijo Jehová, verso 3, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Qué interesante, el espíritu y la carne, ¿recuerdas? Fue muerto en la carne, purificado en espíritu. Y dice, mi espíritu no contendrá, ¿no? Porque él es carne. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, o sea, tuvieron una descendencia. Ya se mezcló ese linaje. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos valientes son gigantes, realmente no eran valientes. La palabra aquí valientes no está traducido correctamente. Significa eso, pero aquí en el contexto no habla de valientes. Habla de guerreros, de personas sanguinarias. ¿Okay? O sea, realmente eran personas malas. Dice, y vio Jehová, verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo destino del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aún esta mezcla genética trajo más perversión, ¿te das cuenta? En la humanidad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le odió en su corazón. Qué versículo, ¿no?
de poder ver el dolor de Dios, ¿no? De ver cómo el hombre sigue escogiendo el mal en lugar del bien. Sigue escogiendo el engaño, la mentira en lugar de la verdad. Sigue escogiendo a Satanás sin darse cuenta en lugar de Dios. Continúo leyendo. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, fíjate lo que tiene que tomar esa decisión, por lo que te acabo de explicar. Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Esa genética ya no tiene sentido. Ya el hombre ya está mezclado. Dios no quería eso desde un principio. Hizo ángeles y humanos, no hizo una mezcla de ellos. Entonces dijo, voy a raer de la tierra a todo hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, verso 8, llegamos ahí. Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No fue al revés. No es que Dios halló gracia ante los ojos de Noé. Nunca es así, siempre es Dios. Noé, nosotros hallamos gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué pasó? Verso 9. Esas son las generaciones de Noé. Generación, recuerda esto, la palabra generación en Génesis habla de origen. ¿Okay? Si habla de linaje, siempre que aparece la generación, esa es la generación de Noé, esa es la generación de Adán, esa es la generación de José, es eso, su linaje, está hablando de la simiente. Generación habla de genética, gen, ¿ok? ADN. Dice, esta es la generación de Noé. Noé, varón, ¿qué cosa? Justo. Había algo diferente en Noé. Para empezar, dice, él era justo. ¿Por qué era justo? ¿Porque no era pecador? Claro que fue pecador. Todos hemos pecado. Él era un pecador, nació así. ¿Pero por qué era justo? ¿Cómo puede ser una persona justa delante de Dios? Por medio de la fe. Él creía en Dios. ¿Te das cuenta? Él creía en Dios y eso lo llevó a vivir una vida diferente. ¿Era qué cosa dice el texto? Perfecto. ¿En qué? Qué importante. En sus generaciones. No dice simplemente él era perfecto. Dice era perfecto en sus generaciones. Ahí está. Noé, al creer en Dios, no permitió esa contaminación, esa mezcla en su genética. ¿Te das cuenta? Yo sé que si nunca has leído la Biblia esto suena bien loco, ¿verdad? Órale, ¿no? Pero es lo que está pasando. El mundo antes del diluvio era muy diferente a este mundo en el que tú y yo vivimos. Muy diferente. ¿Ok? Muy diferente. Mira, ni siquiera sabemos, pero a lo mejor los ángeles y los humanos podían cohabitar aquí, o sea, podían estar aquí los ángeles. No sabemos. Ahí lo vemos. Tuvieron relaciones con las mujeres, las vieron y tuvieron relaciones con ellas. O sea, imagínate eso. Entonces ocurrió un cambio muy, muy drástico en el diluvio. ¿Ok? Pero lo que pasa aquí es que era perfecto en sus generaciones. Él no estaba contaminado, digamos así, con esa genética. Con Dios caminó Noé. Qué impresionante la vida de Noé. Noé camina con Dios porque creía en Dios, porque era justo. Y eso lo llevó a honrar a Dios, ¿no? Y no contaminarse. ¿Te das cuenta con este mundo? Qué importante es recordar eso para nosotros. Vivir de esa manera. Si hemos sido justificados por la fe, el justo por los injustos, hay que vivir así, confiando en Dios en este mundo y no mezclándonos y contaminándonos con sus ideologías y pensamientos de este mundo. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a ir aún sin darnos cuenta en contra de Dios. Dice Jesús que cuando le preguntaron cómo serán los últimos días, Él dijo, los últimos días serán como los días de Noé, ¿recuerdas? Y estamos llegando a esos días. Mucha perversidad, mucha maldad, sigue creciendo la violencia, sigue creciendo la maldad del hombre. Pero ¿hay justos como Noé? Es la pregunta. Que han, como decía Daniel, que dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Recuerdas en Babilonia? Es eso. Nos recuerda la santidad. No contaminarnos. Por eso yo gracia delante de Dios. Regresando al texto, entonces, creo que esa es la mejor interpretación, ¿no? Aunque hay algunas cosas que quedan ahí pendientes, lo vamos a ver ahorita, pero entonces es que Jesús fue y predicó a estos espíritus encarcelados. Estos espíritus, muchos dicen que cuando habla de los espíritus encarcelados, no son espíritus, no está hablando de espíritus humanos, sino espíritus demoníacos, que son los ángeles caídos. Son demonios realmente. Espíritus demoníacos poderosos. ¿Por qué? Porque son tan poderosos que necesitan estar encarcelados. ¿Dónde vemos esto? Otros textos que apoyan también esto. Fíjate, adelante ahí, segunda de Pedro. Capítulo 2, segunda de Pedro 2.
Yo creo que Pedro andaba haciendo su devocional en Génesis también ahí, ¿no? Porque las dos cartas hablan de eso. Ve lo que dice el verso 4, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios, fíjate, si Dios no perdonó, ¿a quiénes? ¿A los ángeles qué? Pecaron. ¿Te das cuenta? Pedro no habla de ángeles, habla de espíritus encarcelados. Pero ahorita vamos a ver cómo la Biblia nos enseña quiénes son los espíritus. Ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó ¿a qué cosa? A prisiones, cárceles de oscuridad para ser reservados al juicio. Acompáñame ahora a Judas, ahí más adelante, pasando Juan, las cartas de Juan, Judas antes del Apocalipsis. Versículo 6, recuerda Judas tiene solo un capítulo. En el verso 6, fíjate lo que escribe ahora Judas. Y a los ángeles, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, ¿de qué forma? Lo que te decía, Pedro, Judas, dan por hecho que sus destinatarios entendían de qué estaban hablando. O sea, algo que sabían, esos ángeles, está hablando de ellos, sabemos quiénes son. Nosotros no sabemos, ¿ok? Ya no nos llegó eso en la Biblia, ¿ok? Entonces, por eso te digo, faltan como información, pero dan por hecho que esto lo entendían ellos, ¿ok? Pero habla de estos ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo, ¿qué cosa? Oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿ok? ¿Te das cuenta? Prisiones, oscuridad, ¿no? Están encarcelados, espíritus encarcelados. Entonces, viendo esto y viendo el contexto de lo que está hablando Pedro, pues cuadra más esto, ¿no? Hablando de espíritus encarcelados, pues esos ángeles que como dice Judas, no guardaron su dignidad, ¿no? Están en prisiones. Entonces, ya regresando a Pedro, pues sí, cuadra más eso, ¿no? En el cual, en ese espíritu edificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿ok? La palabra que usa Pedro para predicar, que se traduce como predicar ahí, que predicó a los espíritus, en el griego es la palabra keruso, ¿okay? Es una palabra que también se usa para hablar de la proclamación del evangelio, ¿okay? Pero el significado es más eso, publicar, anunciar, proclamar. Cuando la Biblia habla más de ir y anunciar el evangelio, de ir y predicar el evangelio, se usa la palabra evangelizar en griego, ¿okay? No la palabra keruso, que es proclamar. Entonces es muy diferente. A lo que voy es esto. La idea es que Jesús no fue a predicarles el evangelio. O sea, no eran hombres a los que predicó el evangelio. ¿Te das cuenta? Piensa en eso, espíritus encarcelados, demonios, los ángeles que dejaron su morada. Fue a anunciar su victoria. Estos ángeles, algunos dicen que en ese momento fue cuando ellos se fueron con Satanás. Recuerda, el primero que peca de esa manera, el que cae es Satanás. Pero él se lleva a una gran parte de ángeles, que son ahora los demonios, ¿ok? Entonces ellos estaban esperando que Satanás ganara de alguna forma y tuviera la victoria. Ellos están encarcelados, en ese tiempo fueron encarcelados y están esperando qué va a pasar. Entonces, para que no se queden ahí esperando, Jesús baja y les dice, ¿qué creen? Ya perdieron, yo gané. Prácticamente es eso, fue a anunciar su victoria. Jesús fue y proclamó que aún en su muerte, Él había triunfado sobre ellos. Qué increíble es eso, ¿no? Fue lo que hizo Jesús. Fue y les predicó. Verso 20, nos da más información acerca de estos espíritus. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Okay? Aquí nos dice más acerca de estos espíritus. Son espíritus que fueron encarcelados por su desobediencia. Dice, en otro tiempo, ¿ok? Está explicando, no fue en ese tiempo, fue en otro tiempo, pero fue por desobedecer. Y en el contexto que te decía, en esta interpretación, pues claro, los ángeles desobedecieron a Dios. Seguramente ellos sabían que no tenían que mezclarse con las hijas de los hombres, ¿verdad? Pero ellos desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios no guardando su dignidad. Y luego dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Cuando una vez esperaba la paciencia. Ahora, aquí nos dice el cuándo sucedió esto. Dijo en otro tiempo, pero aquí nos dice cuándo. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Eso sucedió, esta desobediencia sucedió en ese momento, cuando Noé preparaba el arca. Y aquí es donde se complica, porque si fueron en ese tiempo, se está refiriendo más a los seres humanos, ¿no? Que no obedecieron a la predicación de Noé, como una de las interpretaciones, ¿no? Que dice que Cristo vino y a través de Noé les predicó, ¿verdad? Entonces aquí es donde te digo que de repente es como que nos faltan
información, no podemos llegar a una interpretación y decir así es. No, o sea, hay cosas que podemos indagar y ver. Pero déjame decirte algo, el problema de los pasajes difíciles y complicados de interpretar es que muchas veces nos distraen de las verdades que quiere enseñarnos, del verdadero sentido del por qué está escrito eso, ¿ok? Y es lo que quiero enfocarme. Es simplemente lo que acabo de leer ahorita nos muestra algo acerca de Dios increíble, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice algo hermoso acerca de Dios, que Él es paciente, ¿te das cuenta? ¿Sí te diste cuenta de eso? Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Todo ese tiempo Dios fue paciente. ¿Te das cuenta? Tenemos un Dios que es paciente. Qué increíble es eso. Y eso nos muestra su bondad. Él fue paciente en esperar por arrepentimiento del hombre. Y está siendo paciente también el día de hoy con nosotros, ¿no es así? Y si tú no has recibido a Cristo, no has creído en Él, está siendo paciente contigo. Déjame leer más adelante lo que el apóstol Pedro escribe, segunda carta, capítulo 3. Habla de esa paciencia. Quiero recordarte esto. Segunda de Pedro 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, en ese tiempo muchos se burlaban, decían, pues no, que iba a llegar. O sea, ya pasaron varios días, es más, ya pasaron años. Pedro, ¿dónde está su regreso? Yo creo que ya se le olvidó que iba a venir para acá. O se encontró en el camino, se quedó, ya lo distrajo, ya no va a llegar. No. O sea, como ese pensamiento, muchos hombres piensan así, ya no llegó, o sea, ya pasaron 2000 años, ya no va a venir. ¿Me explico? Pero Pedro dice esto, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino ¿qué cosa? ¿Por qué el Señor se tarda? Porque es paciente para con nosotros. ¿Te das cuenta? Dios es paciente. Gracias a Dios que tenemos un Dios paciente, ¿no? O sea, gracias a Él que Él es paciente. Imagínate, Él no es como tú y como yo. Él es paciente. ¿Ok? Fíjate lo que busca, y me encanta eso, no queriendo que ninguno perezca. Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Recuerda eso. Cuando tengas algún conflicto en tu mente con la predestinación, recuerda esto. Dios no quiere que nadie perezca, Él es paciente. Su paciencia muestra que Él no quiere la muerte del hombre, quiere la salvación de todos y de todos. Claro, eso no quiere decir que al final se van a salvar todos, porque es una decisión de cada uno de nosotros. Pero con su paciencia está buscando el arrepentimiento. Fíjate lo que dice. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Jesús busca. El apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 4 lo dice de esta manera. ¿O ignoráis que su benignidad, su longanimidad es lo que te guía al arrepentimiento? Su paciencia es lo que te guía al arrepentimiento. Señor, gracias. O sea, ya estando de este lado, lo entiendes. Sí, Señor, gracias por haber sido tan paciente conmigo, por haberme esperado tanto. Yo pude haber muerto un día antes de que entregara mi vida a ti y hubiera ido al infierno, pero fuiste paciente conmigo. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la paciencia del Señor. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la reconciliación con Él. Por eso envió a Jesús. Y ahí nos muestra que esa es una decisión de nosotros. Dios ya hizo todo para que tú solamente realmente te rindas y creas en Él. Otra cosa, regresando al texto que vemos acerca de Dios, dice ahí, mientras se preparaba el arca, ¿qué vemos aquí? Misericordia de Dios. Gracia. ¿Por qué? Porque el arca representa ¿qué cosa? Salvación, familia. ¿No es así? Ahorita lo vamos a ver. Así salvó Dios al hombre, a Noé. Así lo salvó por medio de esta arca. Muchas veces simbolizando la cruz de Cristo. Y es su misericordia al proveer salvación. Cuando el hombre no merecía salvación. ¿Ok? El arca representa esa salvación. Dice al final del versículo, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En la cual pocas personas, ¿verdad? Solo 8 personas, ¿recuerdas? 8 personas subieron al arca. Y no es que no había espacio, no es que Noé no dejó entrar a nadie más, no, que solo 8 personas decidieron por su propia voluntad entrar al arca. Todos los demás
no quisieron. Por eso dice pocas personas. ¿Okay? El énfasis sobre la salvación de unas pocas personas serviría de estímulo para esos lectores, los que recibieron la carta, quienes eran una minoría perseguida, recuerda eso. ¿Por qué? Porque en ese momento el cristianismo estaba comenzando. Satanás quiso destruir la simiente, vio que no pudo, la simiente llegó a la cruz, lo venció. ¿Ahora qué quiere destruir? Pues a la iglesia, ¿verdad? Ah, si moriste por ellos, pues yo me los voy a llevar. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ya no tiene nada que ganar, fue vencido, pero él va a ir contra el hombre, a decir sí, o sea, él va a buscar la forma de dañar a Dios, ¿me explico? Él quiere eso, por eso está sobre el hombre. Entonces la iglesia desde un principio fue atacada fuertemente. Te he hablado de la persecución judía, donde Pablo participó como Saulo de Tarso. Después vino esta persecución romana, muy sanguinaria y muy fuerte. Murieron muchos creyentes, murieron muchos cristianos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo murieron en esa persecución. ¿Pero qué pasó? Ellos pueden decir es que ya somos pocos. No, ya somos pocos. Pero nos recuerda algo que la Biblia nos enseña una y otra vez. Siempre hay un remanente fiel a Dios. ¿Verdad? Siempre hay un remanente. Aunque sean poquitos, pero siempre hay un remanente. Y yo sé que a veces podemos sentirnos así porque de repente ves a la iglesia y dices, ¿qué pasa con la iglesia? O sea, ¿realmente están creyendo o no están creyendo en Jesús? ¿Por qué viven como el mundo? ¿Qué está pasando? De repente puedes sentirte que somos poquitos. Puedes decir, creo que soy el único cristiano aquí. No, tampoco, ¿eh? Pero te has llegado a sentir así como que, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué es poco? O sea, recuerda, siempre hay un remanente fiel a Dios. Y eso es muy interesante. Porque viendo el contexto, ¿no? Estos creyentes estaban sufriendo, padeciendo, decían, oye, ¿no será que nos equivocamos? Y como que agarramos una moda medio rara. Muchos el día de hoy ven el cristianismo como una moda. Está de moda seguir a Jesús, vamos a seguir a Jesús. A ver, piensa en esto. Si hubiera sido una moda, es pasajera. Ellos pudieron pensar eso. Oye, a lo mejor no. O sea, mira qué está pasando. Somos pocos, somos menos, ¿no? O sea, el judaísmo sigue, no estamos pocos. A lo mejor no es por aquí, pero está diciendo, no, que sean pocos no quiere decir que no sea verdadero o que no tengan la razón. ¿Sí se dan cuenta? Él lo está estimulando a seguir adelante. Estas 8 personas fueron Noé, ¿recuerdas? Su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. O sea, fueron 8. ¿No? Pero aunque eran pocos, ellos seguían siendo fieles a Dios. Y un remanente. Y aunque fueran pocos, no quise que estaban equivocados, porque estos creyentes que estaban siendo perseguidos pueden llegar a esa conclusión. Pues mejor niego a Jesús. Yo creo que no es por aquí. O sea, aflicción, y aparte somos menos, como que el cristianismo está acabando, ¿no? Creo que esto pues no está tan bueno, o sea, ¿sí me explico? Y les dice, hey, que sean pocos no quiere decir que esté erróneo. Déjame citar a un comentarista, McDonald, no es el de las hamburguesas, es otro McDonald's, es su primo, no es cierto. Fíjate lo que él dice, ¿no? Me gustó, por eso lo cito así como lo escribe. Dice, hubo un momento en la historia cuando solo 8 personas en el mundo estuvieron en lo cierto y todo el resto en el error. ¿Te das cuenta de eso? Solo 8 personas hicieron lo correcto. Todos los demás, no. Y todos los demás murieron en un diluvio. Piensa eso el día de hoy para ti y para mí. Que solamente hagamos poquitos que tenemos un pensamiento cristiano, bíblico, no quiere decir que estemos mal. ¿Ok? Al contrario. No tenemos que conformarnos a este mundo, tenemos que tener convicciones muy claras, bíblicas, acerca de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. No importa lo que el mundo piense, lo que dice Pablo, no te conformes a este mundo, a su ideología, a su forma de pensar. ¿Ok? Porque somos atacados de esa manera. Es que todo el mundo piensa de esta manera. Es que sí es cierto, este tipo de cosas como que ya se normalizó, este tipo de actitudes ya son normales, yo tengo que hacerlo. No. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea correcto, ¿te das cuenta? Piensa en Noé, solo 8 personas, lo que dice McDonald's, 8 personas estaban en lo correcto y todos los demás no y se fueron al infierno. Murieron en el diluvio. No te conformes a este siglo, a esta forma de pensar.
Es lo que Pedro está diciendo. Pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ahora piensa eso. Puso a Jesús como el ejemplo. Viene hablando de esto, de sufrir por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Es lo que viene diciendo. ¿Okay? Y es así. Muchos predican algo un poco contrario, que también es verdad, ¿no? Que tú puedes vivir siendo guardado por Dios, cuidado por Dios. Que Dios no te va a permitir ser tocado, ¿no? Ni te va a hacer daño. Sí, puede pasar eso, si es la voluntad de Dios. Pero también puede pasar que sufras, seas afligido, si es la voluntad de Dios. ¿Me explico? Todo depende de la voluntad de Dios. No tu voluntad, no mi voluntad. Es lo que Dios quiere para ti, para mí. Y el ejemplo supremo es Cristo, ya lo vimos. Ahora, piensa en Noé. Piensa en Noé. Durante todo ese tiempo, siendo pregonero de justicia, como dice 2 de Pedro, siendo pregonero de justicia. ¿Tú crees que no se burlaron de él? ¿Tú crees que no lo escarnecieron? ¿Tú crees que estar construyendo durante años el arca, ¿no? Dejándola ahí bonita y que de repente llegaran y lo vandalizaran? ¿No? Hubo gente que se burló de él. Seguramente fue el hazme reír de la sociedad. ¿Qué estás haciendo, Noé? Un arca, ¿para qué? Va a haber un diluvio, ¿qué es eso? Pues va a llover, va a caer agua y se va a inundar todo esto. Estás loco. ¿Por qué construyes un arca en un desierto? ¿No hay agua aquí? ¿Se me explicó? O sea, la gente que estuvo, o sea, igual, nosotros también predicamos a Cristo y no andamos conforme al mundo, hacemos cosas diferentes, que para el mundo es locura, dice la palabra. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es salvación. No te conformes a este mundo. Noé vivió aflicción. Él con sus 8 personas, o sea, él con sus 7 personas, su esposa, sus hijos, las mujeres de sus hijos, ellos tomaron la decisión de voluntariamente subirse al arca y confiar en Dios. Y durante todo ese tiempo vivieron escarnio, sufrieron, padeciendo por hacer el bien, siendo la voluntad de Dios. ¿No es así? Noé sufrió haciendo el bien porque esa fue la voluntad de Dios. Pero al final Noé y su familia fueron salvados. ¿Te das cuenta? Es lo que nos está diciendo Pedro. ¿Okay? Que el camino sea tenebroso, oscuro, difícil, no quiere decir que no vas a llegar a la meta. El camino es angosto, ¿recuerdas? Jesús lo dijo de esa manera. Pedro dice entonces que Noé y su familia salieron sanos y salvos del arca, porque dice así, fueron salvados por agua. Esa misma agua que fue el juicio, instrumento de juicio, fue lo que lo salvó. ¿En qué sentido? Realmente no es el agua lo que lo salvó, fue el arca, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo va a conectar esto Pedro. Si lo lees así, dices, ¿cómo está hablando de repente de que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados y ahora nos habla del bautismo, ¿no? Pero tiene una idea, o sea, él tiene en mente algo que está relacionando. Fue a través del arca que fueron salvados, pero pasaron por el agua. Entonces, al pensar en esto, cómo fueron salvados por agua, de inmediato la idea de salir sanos y salvos del agua hace volver el pensamiento del apóstol Pedro al bautismo cristiano, que era algo que también les iba a ayudar a confiar en que estaban en lo correcto esos cristianos. ¿Okay? Dice, el bautismo, verso 21, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Hay un paréntesis en medio, ¿ok? Que de repente nos dificulta ver toda la oración completa, pero voy a leerlo primero sin el paréntesis y voy a poner paréntesis al final. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, ¿no? Entonces Pedro dice que la salvación de Noé y su familia a través del agua simboliza el bautismo cristiano. ¿Ok? El bautismo. Primeramente nos explica esto. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo, mediante el bautismo nos identificamos con Cristo. ¿Ok? Eso es lo que significa el bautismo. Nos hemos identificado con Cristo. Romanos 6 explica mejor esto, no vamos a ir para allá porque no tenemos tiempo, pero Romanos 6 lo quieres leer en casa, explica eso. Si hemos sido juntamente bautizados en su muerte, lo seremos en su
resurrección para una nueva vida en Cristo. ¿Ok? Entonces habla de eso, identificación con Cristo. Pero dice algo entre paréntesis, ¿no? No quitando las inmundicias de la carne. Pues ¿no tienes el propósito de eso? Sí, pero déjame explicártelo. Dice sí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Ok? El bautismo no tiene el propósito de quitarte el pecado. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Porque el pecado sigue. Eso poco a poco se va a ir quitando. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Ok? Déjame explicarte rápidamente esto. Hemos hablado otras veces de esto. El bautismo, comúnmente cuando vemos esto, pensamos en el bautismo cuando vamos a las aguas, que somos sumergidos en el agua. Pero recuerda esto, que eso solamente es un testimonio. Estás dando testimonio de tu fe, de lo que ahora crees, de lo que ahora eres como un hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Pero el bautismo que salva realmente, que te da esta aspiración de una buena conciencia hacia Dios, es el bautismo que ocurre en tu corazón. En la conciencia llega al corazón, de reconocer que eres un pecador. ¿Okay? La palabra bautismo o bautizar en la Biblia, en griego, significa sumergir. ¿Okay? Creo que todo lo entendemos así, ¿no? Por eso el bautizo se hace sumergiendo, no por expresión, sino sumergirte, porque es muy importante entender el símbolo. ¿Okay? Cuando tú te sumerges en agua, ¿qué ocurre? El agua empieza a generar presión en tu cuerpo por todos lados. ¿Ok? Entre más te sumerjas, más presión. ¿Verdad? El año pasado, si no mal recuerdo, un submarino fue una noticia, ¿no? Que sumergió tanto que explotó. Bueno, no fue una explosión, fue al revés, ¿no? O sea, se aplastó por la presión del agua, lo aplastó totalmente. Murieron las gentes que estaban ahí. ¿Ok? Piensa en eso. Eso sumergirte ocurre esa presión. La palabra sumergir en griego, esa palabra bautizo, también significa abrumar, sumergir o abrumar. Cuando tú te metes al agua, estás siendo abrumado por el agua. Por eso es tan importante el significado de sumergirte, no solamente echarte agüita, sumergirte para entender eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué digo esto? Piensa en ser abrumado, en ser presionado. Porque Juan el Bautista predicaba este bautismo. Él dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento, si recuerdas bien, para perdón de pecados. ¿Ok? Marcos capítulo 1. Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. No es el bautismo de agua. ¿Es el bautismo de qué? De arrepentimiento. Piensa en eso. Es sumergirte en arrepentimiento. ¿Sí me explicó? Es que el arrepentimiento te esté abrumando. Que estés sintiendo una carga muy fuerte de culpabilidad y que necesitas reconocer tu pecado y arrepentirte. Y decir, sí, soy ese hombre. Y doblar tus rodillas y decir, Señor, eso es el verdadero nacimiento. ¿Me explico? Es el nacer de nuevo. Si tú no sabes qué es nacer de nuevo, eso es nacer de nuevo. Es reconocer tu pecado delante de Dios, que el Espíritu Santo, a través de tu conciencia, te esté acusando. Recuerda lo que vimos la semana antepasada acerca de la conciencia, que te acusa o te defiende, dice Romanos. Que te está acusando, eres pecador, hiciste esto, hiciste el otro, hiciste esto, también esto y el otro. Y tú digas, ya no puedo, ¿qué tengo que hacer? Dobla tus rodillas. Reconoce tu pecado y pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado delante del Señor. Eso es el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados, ¿te das cuenta? No para testificar. Para que tus pecados sean perdonados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que genera en ti. Y yo les decía en la mañana, yo recuerdo muy bien cuando ocurrió eso en mi vida. O sea, cuando estudiando esto, lo acordé y dije, exacto, eso fue lo que pasó en mi vida. Cuando yo experimenté el arrepentimiento de esa manera, o sea, en mi conciencia empezó a ver esto. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sabes qué es eso? La palabra aspiración solo aparece una vez en la Biblia, aquí en este versículo. Por eso es un poco difícil de poder traducirla. Habla de una demanda, de un resultado. Pero aspirar, ¿no? O sea, un resultado. O sea, tiene que haber algo de esa consecuencia de lo que pasó de ese bautismo. Lo que está diciendo. ¿Qué es eso? Es anhelar, aspirar. ¿Qué cosa? Dice el texto, una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que Dios hace. Dios no llega, sí, en su gracia y misericordia puede llegar y quitarte algunos pecados, pero no va a quitar todo lo de la carne y te va a dejar como un pecador perfecto, como un santo perfecto, ¿verdad? Porque fue lo que dijo. No quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de buena conciencia de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Sabes qué hace? Limpia tu conciencia. ¿Te das cuenta de eso? Cuando te arrepientes de esta manera, inmediatamente tu conciencia es limpia y empiezas a ver a Dios como es Dios realmente, empiezas a ver la palabra y empiezas a entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Te pasó eso? Espero que lo hayas vivido, porque eso es nacer de nuevo. Y sabes que empieza a ver en tu corazón un deseo, un anhelo, una aspiración de mantener esa conciencia limpia delante de Dios, de no volver a manchar el nombre de Dios, de no volver a insultar a alguien. O sea, lo siguiente es decir, Señor, ¿con quién tengo que ir a pedirle perdón? O sea, ¿a quién ofendí? ¿Con quién tengo que ir? Eso es, yo no quiero seguir cargando más con esto. Esa es la aspiración que el día de hoy cada cristiano debe de tener en su corazón. Una limpia conciencia delante de Dios. Y que esa conciencia no se empañe. Claro, vamos a pecar, pero cuando pecamos, si somos acusados por nuestra conciencia, lo que tenemos que hacer es obedecer y arrepentirnos y cambiar eso. ¿Por qué? Porque yo aspiro a eso, tener una conciencia limpia todo el tiempo delante del Señor. Pero eso es lo que a veces perdemos de vista. Estamos tan mezclados en este mundo que nos olvidamos que Dios está ahí y que tenemos un propósito, ser justos delante de Él. Piensa en el contexto, estos creyentes estaban siendo no solo acusados, perseguidos. Muchos de ellos estaban tentados a negar su fe porque de esa manera podían seguir vivos. Pero dice, recuerden lo que ustedes hicieron en su bautismo. No manchen su conciencia delante de Dios. Ustedes han aspirado a tener una limpia conciencia delante de Dios. ¿Sí se dan cuenta? El bautismo que se refiere aquí, y eso es el bautismo, no es meramente una limpieza física. Muchos piensan eso. Muchos piensan que cuando vas y haces este acto de fe, y claro que no somos salvos por eso, es un mandamiento de Dios que nos bauticemos en agua dando testimonio de nuestra fe. Ahí no pasa nada más que dar testimonio de lo que ya pasó, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? Pero muchos tienen ese error, lo he escuchado muchas veces. En la iglesia lo he escuchado. El decir, es que sí, quiero, pastor, quiero que ore por mi hijo, no, que anda muy mal, no, él ya se bautizó, así como él ya creyó, o sea, que se haya bautizado, no te dice nada, discúlpame, pero no te dice nada que él sea un creyente. Y más está viendo de esta manera el día de hoy. ¿Sí se dan cuenta? O sea, el bautismo que es el que te salva es el arrepentimiento para perdón de pecados, y eso que te lleva a aspirar una buena conciencia delante de Dios, hacia Dios, eso se va a ver totalmente en tu vida. ¿No es así? Se va a ver un cambio en tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de caminar, en tu forma de comportarte, en tu forma de relacionarte con la gente. Va a cambiar, definitivamente va a cambiar. Que tú te hayas bautizado en una iglesia y hayas ido a las aguas, pues es mucho peor, porque es como si estuvieras celebrando las cenas sin haber creído en Jesús. ¿Sabes qué dice la palabra acerca de eso? Comes juicio, bebes juicio para ti. O sea, hacerlo sin discernir, sin entender lo que estás haciendo, solamente te está condenando más. Es haber creído en Jesús para salvación. El bautismo, te decía, no es meramente una limpieza física, es una limpieza espiritual que comienza con el anhelo de buscar tener una buena conciencia hacia Dios. Así que el verdadero bautizo es un asunto de buena conciencia hacia Dios, es lo que dice Pedro. Y aún en medio de la persecución, estos hombres, estas mujeres a los que él escribe, debían recordar el significado de su bautismo. El bautismo público los protegería de eso, de la tentación de renunciar a su fe. De decir, a ver, yo hice un compromiso con Dios, juntamente con Él. Si es necesario morir, juntamente con Él lo voy a hacer. Verso 22, vamos a avanzar. Dice, quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué increíble. ¿Dónde está Jesús? ¿Te das cuenta? A la diestra. Jesús no está en la cruz, no está en esa tumba. Jesús está a la diestra de Dios. Esto nos habla de su exaltación, ¿te das cuenta? Sí, nos recordó a Jesús en su muerte, cómo sufrió el justo por los injustos, pero a Dios, pero nos recuerda, pero ve dónde está Él. Él recorrió ese camino de sufrimiento, haciendo el bien, siendo la voluntad de Dios, pero llegó al lugar correcto, la meta, su gloria. Él está ahí, ¿verdad? A la diestra de Dios. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este pasaje me recuerda mucho a Filipenses 2. Quizás ya también te hizo memoria y dices, como que me suena algo. Filipenses 2. Haya pues en ustedes sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que despojó a sí mismo siendo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz habla de su humillación, pero después déjame leerlo. Filipenses 2, 9 y 11 habla de la exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Recuerdas hasta dónde? Hasta lo sumo, hasta el lugar más alto de autoridad. Es esta, la diestra de Dios. Ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿verdad? Los que están ¿en dónde? ¿En los cielos? ¿En la tierra ahí? Y Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué? Porque van a doblar sus rodillas delante de mí. ¿Te das cuenta? Jesús venció, familia. ¿Te das cuenta de eso? Y toda lengua confiese, toda lengua, toda cosa creada que tenga una lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús venció la muerte. Jesús venció a Satanás. Jesús venció a las potestades. Jesús venció el pecado. ¿De qué forma, no? Déjame, recordaba esto en la mañana y sí te lo quiero leer. Colosenses, acompáñame rápidamente a Colosenses 2. ¿Qué versículo? Colosenses 2, qué pasaje. Verso 11, Colosenses 2:11. En él, está hablando de Jesús, también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, no es algo físico, te das cuenta, es algo espiritual, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados, fíjate que está hablando del bautismo, sepultados con él, ¿en dónde? En el bautismo, en el que fuiste también resucitados con él. Sepultados con él, identificación, y resucitados con él. En el bautismo, mediante, ¿qué cosa? La fe. En el poder de Dios que levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, o sea, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Juntamente, identificación, juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. ¿De qué forma? Fíjate, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¡Wow! ¿En serio? ¿Sí? ¿Así estaba de duro? ¿Sí? O sea, espiritualmente había un acta en contra tuya y en contra mía. O sea, tenemos un problema legal delante de Dios, lo que está diciendo. Un acta que decía, es culpable, él pecó. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ese es el gran problema que el hombre tiene y no considera. Si alguna vez has estado en un problema legal, sabes que es difícil, es agotador, es cansado, ¿verdad? Piensa en esto, o sea, tenemos un problema legal delante de Dios y éramos culpables. El acta de los decretos que nos habían contra nosotros, que nos era contraria, pero ¿qué hizo Jesús con esa acta? Dice, la anuló. ¿Te das cuenta? Esa es la cruz. ¿Lo anuló? ¿Cómo? Quitándola de en medio, fíjate, en medio. O sea, Dios no nos veía el acta de decreto así diciendo, es culpable. Legalmente es culpable. Jesús la quitó de en medio y ¿qué hizo con ella? La clavó en la cruz. Qué gráfico es Pablo aquí. Ahí está, anulada. Pagado por completo. ¿Crees eso? Pagado por completo. Ya nada más acta. Ya se pagó. Pero ve lo que hizo a continuación, verso 15. Y despojando a quienes, a los principados y a potestades. ¿No dice eso? Están sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. Siempre que habla de autoridades y potestades junto a ángeles y espirituales, está hablando de ángeles, demonios, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra autoridades, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 habla de eso. ¿Qué hizo Jesús? Despojando a ellos. Los despojó de su poder, de su autoridad, de lo que eran. Despojándolos a las principales de potestades, los exhibió públicamente. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Y fue y les predicó y les dijo, consumado es, ya gané. Satanás en ese momento pensó que había ganado, ¿no? Ya lo maté, ya murió en la cruz. Lo mataron los hombres, ellos mismos. Lo mataron, lo crucificaron.
¿Y Jesús qué hace? Lo vence. Sí, el calcañar es la muerte, pero Él venció con la herida mortal. El calcañar es una herida, perdón, en el talón, pero la herida mortal fue en la cruz hacia la muerte, hacia Satanás, venciendo el pecado. ¿Te das cuenta? ¿No te mueve eso? Es lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahora Jesús está a la diestra de Dios. Ya Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él es el Señor, ¿verdad? ¿Vale la pena vivir para Él? ¿Por Él? ¿Morir? ¿Sí? Ya se ven menos sí, ¿no? Eso es lo que Pedro está diciendo, ¿no? Jesús sufrió una muerte dolorosa, como hablamos hace rato, pero después de su sacrificio vino su exaltación. Y esa es la esperanza que tenemos. El sufrimiento de Jesús finalmente lo llevó a la gloria y podemos confiar en que así será con nosotros si padecemos juntamente con Él. ¿Te das cuenta? El camino a la gloria a veces pasa por el valle del sufrimiento. Y sí, así será. El Salmo 23 dice eso, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Y tú vas a llevar hasta la gloria. Aunque tengan que pasar por la muerte, es ganancia, ¿no es así? Quiero terminar con esa cita de Romanos 8:18. Esto es lo que Pablo explica acerca de esto. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, o sea, que vemos un hombre que tiene una seguridad, una certeza. Tengo por cierto esto, que las aflicciones del tiempo presente, lo que Pablo, y te está hablando del apóstol Pablo, un hombre que supo lo que era padecer por Cristo, ¿ok? Estoy seguro de esto, cierto de esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué cosa? Con la gloria venidera que nos ha de manifestarse. Eso es fe, familia. Lo que tú puedes estar sufriendo, padeciendo el día de hoy, aun si es haciendo el bien, si Dios así lo quiere, no se compara a lo que viene. No se compara. Le decía en la mañana, yo creo que cuando estemos allá en la gloria, hasta vamos a decir, órale, hasta por eso hubiera aguantado más, ¿no? No se compara. ¿Y sabes qué? Y no se compara tampoco lo que realmente merecíamos, el infierno, ¿verdad? Lo que vamos a vivir aquí no se compara a lo que realmente merecíamos. He escuchado mucha gente que dice, que quizás tú también lo has escuchado, es que tú no sabes el infierno que estoy viviendo. No, ni tú. No sabes de la que Dios quiere librarte. Esto no es el infierno, ¿ok? Esto no es el infierno. Hay maldad, es consecuencia del pecado, pero el infierno, ahí es el juicio de Dios. Y ahí no quieres estar. Quieres estar con Dios en la gloria, ¿no es así? Quiero terminar con esta cita, esta frase, ¿no? No sé quién la dijo, pero la recordaba. Dice esto: si eres creyente, esta tierra será lo más cerca que estarás del infierno. Pero si no eres creyente, esta tierra será lo más cerca que estarás del cielo. O sea, aquí es donde tomamos la decisión de dónde vamos a estar. ¿Ok? Aquí. ¿Ok? Si has creído en Jesús, no te preocupes. Es lo más cerca que vas a estar del infierno. Pero si no has creído, es lo más cerca que vas a estar del cielo. ¿Ok? Entonces, pon tu fe en Jesús. Cree en Jesús si no has creído en Cristo. Hoy, entrégale tu vida. Deja que el arrepentimiento realmente produzca en ti salvación. ¿Okay? Cree en Jesús para salvación. Y si has creído en Jesús, estás pasando por pruebas de aflicción, adelante. Hay un camino, hay una meta. Está la gloria de Dios. Un día estaremos delante de Él. ¿Okay? Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor, agradecemos esta tarde por tu palabra. Muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. No dejarnos en el engaño y la mentira, Señor. Tu verdad la necesitamos todo el tiempo. Recordar, Señor, tu palabra. Porque este mundo quiere engañarnos. Satanás sigue buscando eso. El día de hoy ya no es destruir la simiente, porque la simiente lo destruyó Él en la cruz. Pero Él quiere destruir tu iglesia, Señor. Él quiere destruir al ser humano. Ayúdanos, Señor, a caminar como Noé caminó en un mundo malvado y pervertido, Señor. Como justos, confiando en ti, Señor, por la fe. Sin contaminarnos de este mundo. Caminando a tu lado, Señor. Siguiendo tus pisadas. Ese camino que en un momento se convirtió en un camino de aflicción, de prueba, de dificultad. Pero saliste victorioso de él. Así queremos llegar nosotros, Señor, delante de ti.
Ayúdanos a caminar de esa manera, Señor. Por favor, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. Y por tu triunfo en esa cruz, Señor. Te costó tu vida. Solo tú sabes el precio que pagaste, el dolor que llevaste. Nunca vamos a entender eso, Señor. El justo por los injustos. Pero el día de hoy estás a la diestra del Padre. Te ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y el día de hoy nosotros, Señor, por propia voluntad, nuestra propia voluntad, hemos decidido doblar nuestras rodillas delante de ti y confesar que tú eres el Señor. Gracias por la fe, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.